Muy bien, pues muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la mesa del día de hoy. Quisiera darles las gracias a todas las personas que nos están acompañando. Como les habíamos dicho, hoy es la continuación de la mesa A, es esta tercera y última parte de esta mesa. Y antes de iniciar, quisiera agradecer una vez más al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, a las redes de UNESCO, a Redes AC, a Radio Educación, a Entre Hombres 1060 y al INALI, que nos hacen el favor de acompañarnos y de retransmitirnos a través de sus redes sociales. Les recuerdo una vez más que sus participaciones son de 3 minutos, pueden hacerlas a través del chat o a través de su manita virtual que se encuentra en el panel de participantes. Van a ser 3 minutos y cuando les quede un minuto les enseñaré este letrero. Cuando hayan excedido su tiempo, les enseñaré esta otra tarjeta. Muchísimas gracias y les cedo la palabra a Blanca y Alfonso, nuestros consultores. Muchísimas gracias. Está silenciada, Blanca. Gracias, Xóchitl. Buenos días con todas y todos. Es un gusto encontrarnos de nuevo. Estamos aquí, bueno, tuvimos unos días de pausa, estamos retomando estas mesas de diálogo. Gracias a todas las personas que están en la función pública por sumarse esta mañana nuevamente, y también a los medios indígenas y comunitarios que hacen presencia, también a las expertas, expertos, academia, universidades que hacen presencia y acompañan este diálogo en este equipo nacional para el fortalecimiento de medios indígenas y comunitarios. Como ustedes recordarán, pues no sé si contamos exactamente con todas y todos. Ay, Dios, esperen un momento. Con todas y todos las personas que nos acompañaron en, ya, a ver, ahí se ve, fase de consulta, sí. Con todas las personas que nos acompañaron el primer día en que se llevó a cabo esta mesa. En ese día, pues, el tiempo fue reducido, se observó la importancia de poder contar con un segundo momento en el que además, pues, se tuviera en cuenta lo que ya se había dialogado. Entonces, llegamos finalmente hoy a ese segundo momento para esa mesa A, que fue la primer mesa sobre medios indígenas, que trataba específicamente el desarrollo del marco normativo y la sostenibilidad de estos medios. En aquel momento, como ustedes recordarán, las preguntas tuvieron que ver con por qué los pueblos, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas a través de sus comunidades, no se han acercado como se hubiese esperado al trámite de concesión de uso social indígena. ¿Por qué no solicitan la concesión los medios indígenas? ¿Cuáles eran las causas de ello? Se tuvieron varias reflexiones al respecto, y en ese sentido, ¿qué cosas se requerían realizar para poder generarles mejores condiciones en el marco legal, ¿no?, del Estado mexicano a estos medios indígenas? Y por otro lado, también se habló del tema de sostenibilidad, en el que se preguntó, se propuso reflexionar sobre cuáles son los elementos que hacen sostenibles a los medios indígenas, y en cuáles de esos elementos o de qué manera el Estado mexicano puede interferir, puede apoyar, puede facilitar procesos para contribuir a la sostenibilidad de ese ecosistema de medios indígenas y comunitarios. Bueno, de esta manera tuvimos esa reflexión. Lo que hoy queremos presentarles es de manera muy breve, también para no extendernos nosotros, un pequeño resumen de lo que en aquel momento fueron las respuestas que el equipo nacional brindó. En este resumen vamos a abordar el primer tema, que tiene que ver con el marco normativo y esta pregunta sobre las concesiones. La respuesta en general fue que hay una relación Estado-pueblos indígenas que responde a muchas condiciones históricas en las que el rezago, la exclusión, el ignorar, ¿no?, que están ahí, ¿no?, y no entrar, más que atender,
más que atender es no entrar en un encuentro de comprensiones, de lógicas, para poder llevarlo después a acciones, a acuerdos, a planteamientos de ambas partes. Esta relación Estado-pueblos indígenas que ha estado trastocada por estas condiciones de exclusión, de rezago, de incomprensión, han afectado también el ámbito de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Entonces, ahí también se da cuenta, se ubica esta forma en la que el Estado se ha relacionado con los pueblos indígenas. En resumen, se planteó que no se ha sabido precisamente cómo acercarse a las comunidades indígenas que operan radios u otros medios sin concesión, para hacerles ver que obtener la concesión les da una certeza. Ha sido el idóneo, aunque ello no significa que en los últimos años no se haya intentado, ¿no? Y no se hayan buscado los mecanismos de diálogo y no se hayan dado esfuerzos de ambas partes, no solamente del gobierno, sino también de las comunidades, de poder encontrar puntos de acuerdo y de comprensión. Sin embargo, la conclusión al momento es que el Estado sigue imaginarios todavía que están alejados de la realidad comunitaria e indígena. En general, todo el sistema mundo, todo lo que son los pueblos indígenas, toda la lógica comunitaria de vida y todo lo que es la cosmovisión, que es la base de esa lógica comunitaria, siguen siendo un tema ajeno y lejano, que todavía no tiene la comprensión necesaria desde el Estado, el cual además funciona bajo una lógica completamente distinta. Este encuentro que no se ha dado entre dos lógicas de pensamiento ha afectado la radiodifusión y las telecomunicaciones e impide que puedan los pueblos indígenas ejercer el derecho a la comunicación, a la información, a la libertad de expresión, al acceso a tecnologías, a medios propios, administración y operación de medios propios, como ya lo señala el marco normativo. Eso no es en sí un hecho, porque el Estado que administra el espectro radioeléctrico, que busca organizar el espectro radioeléctrico, lo hace desde lógicas diferentes a cómo operan los pueblos indígenas. Entonces, esa es como la conclusión por la cual no hay, hoy solamente se cuenta con 14 concesionarias indígenas, con las que, por cierto, acabamos de dialogar en una mesa anterior a esta, a las 9 de la mañana, y que algunas y algunos de ellos se pudieron quedar con nosotros y están presentes aquí. Entonces, la conclusión fue que el acercamiento no puede seguir siendo, saca tu concesión para que dejes de ser ilegal. Esa es un poco, fue una de las frases que se mencionó en aquel momento y que no sería precisamente la mejor postura, porque es la que nos ha llevado a mucho, ¿no? No significa que eso resuma completamente las posturas en las que el Estado ahorita esté actuando, pero sí nos da un poquito de elementos sobre el rumbo a seguir, ¿no? ¿Qué es lo que no se tiene que hacer? En ese sentido, ¿qué propuestas surgieron ese día? Bueno, trabajar primeramente en esa relación Estado-pueblos indígenas a partir de crear confianza. Específicamente en la radiodifusión y las telecomunicaciones por medio de mecanismos de acercamiento y de información desde el órgano regulador IFT, pero eso no significa que solo, sino en una alianza y en una articulación con otros actores, ¿no? Y con organizaciones también. Pero si bien los hay, es importante revisarlos, fortalecerlos, mejorarlos. ¿Con qué idea? Con la idea de crear confianza. Luego, en esa idea de crear confianza, buscar el diálogo, comprender esa realidad indígena. Si ha habido esfuerzos de comprenderla, está bien. La petición sería avanzar, y en la mesa anterior también se dio esta petición otra vez, avanzar de manera significativa en comprender esa realidad indígena, cómo funciona, cómo trabaja, cómo entiende las cosas, cómo lleva a cabo sus proyectos. Y en ese diálogo y en ese búsqueda de comprensión,
informar de este lado, digamos, del lado del Estado, cuáles son las ventajas, desventajas que implica contar con una concesión. ¿Por qué el Estado ofrece el modelo de concesiones? ¿Cuál es el propósito que tiene? Y es entablar ese diálogo con las comunidades. Luego, establecer acciones afirmativas de manera específica en el trámite. Estas acciones afirmativas tienen que ver con incrementar estímulos o incentivos para tramitar una concesión y disminuir barreras y dificultades, lo cual no implica que se facilite completamente el trámite para que entre todo mundo, que un poco resumiéndolo así, o entre quien no responde realmente a esos fines y quien no es realmente una comunidad indígena, quien no corresponde a la figura de la concesión de uso social indígena como fue creada. Bueno, que eso no pase, pero eso no significa que no haya algunos mecanismos y algunos elementos que se puedan afinar para disminuir barreras y dificultades que todavía hoy se presentan. Sobre todo tiene que ver con un acompañamiento mucho más cercano a cada caso que solicita la concesión, ¿no? Bueno, luego, revisar las propuestas que hay en torno a esquemas de concesiones que permitan la experimentación o la gestación de los proyectos. En esta lógica de aprender haciendo, no todos los medios indígenas quieren solicitar la concesión cuando están todavía en una fase de consolidación de su proyecto. Esa revisión de los esquemas de concesiones requieren que se analicen para que sí permitan estas fases y no sigan mirando el trámite de concesión indígena como un trámite completamente lineal. Y por último, pues que exista un entorno habilitador, que haya un marco para el ejercicio de los derechos a la información, a la libertad de expresión, a la operación de medios propios, que sea mostrado, manifestado en políticas públicas que a su vez eliminen esas barreras que en este momento tiene el desarrollo de este sector. Si hay políticas públicas, si hay un entorno que acepta el ecosistema de medios indígenas y comunitarios, lo impulsa, lo fomenta, seguramente las comunidades se van a sentir interesadas en que además de acceder a todas estas políticas públicas, pues accedan a lo mejor al trámite de concesión también, como parte de todo lo que va junto con pegado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y en el plano de sostenibilidad, las respuestas se llevaron hacia lo siguiente. Se habló de que es necesario hacer un diagnóstico respecto a los programas que ya existen. No hay una política pública como tal, integradora, o un entorno habilitador como tal, no lo hay. Sin embargo, hay cosas muy específicas por aquí, por allá, un poco dispersas. Es necesario tener una claridad de lo que hay. Luego, hacer una revisión de las mejores prácticas en otros países y las opciones de que sean replicables en México. Y por otro lado, pues a partir de los dos puntos anteriores, hacer un diseño de programas que definitivamente sí fomenten la comunicación indígena, claro, también la comunitaria, hoy estamos en este tema de la comunicación indígena, y que puedan impulsar los siguientes elementos o atender en los siguientes aspectos. Equipamiento e infraestructura. Han hablado mucho de conectividad, todo el tema de acceso al Internet para poder transmitir o hacer streaming o enlazarse con otras radios o a reuniones como las de hoy. Gastos de operación como el pago de la luz, que en el plano de formación se apoya a los programas existentes, respetando los modelos de formación que ya están diseñados desde las comunidades bajo sus propios criterios. Se propone la articulación con universidades interculturales y otras universidades. Eso también incluye las universidades propias, autónomas o diseñadas desde las comunidades indígenas, que también haya fondos para la producción de contenidos y en general el ciclo de contenidos, donde entra todo el tema de las lenguas también, de la producción en lenguas, y también que haya un programa de fomento o de reconocimiento de esta función de comunicación social que realizan los medios indígenas para que haya una retribución por la función de comunicación social que realizan. Estas fueron como a manera de resumen lo que se recibió en la mesa A. La idea de hoy es tener este segundo momento
para que nos hagan las sugerencias que consideren, para que puedan ampliar las propuestas que en aquel momento quedó corto el tiempo, para que señalen si algo en lo que hemos dicho quieren ampliarlo, corregirlo, aumentarlo, no sé, esa parte. Y bueno, hasta ahí lo dejaríamos. Vamos a una primera ronda de participaciones. Vamos a tomar unas participaciones que quedaron pendientes de la mesa anterior y que se van a retirar en poco tiempo y que tienen que ver con el mismo tema, y es una oportunidad para que todas y todos los escuchemos. De mi parte sería todo. No sé si antes de la ronda quiera agregar algo Alfonso o Xochitl. Nada más, Blanca, si recordamos las participaciones que vienen, sobre qué temas son o las preguntas, para poner un poco el contexto. Sí, que si podemos decir si hay propuestas concretas, más precisas, que nos permitan aterrizar esto que se ha expuesto, digamos que en esta primera parte, tanto en el plano del desarrollo normativo para los medios indígenas, como en el plano de la sostenibilidad de los medios indígenas. Si en esto que dice programas de fomento hay precisiones, criterios, acotaciones, otras categorías que incluir, nos gustaría mucho que se pudiera, esta mesa de hoy fuera para retroalimentar estos elementos. La pregunta, ahorita las ponemos en el chat como una pregunta guía. ¿Cuáles son las acciones que el Estado puede realizar para hacer y contribuir a la sostenibilidad de los medios indígenas? Para contribuir a ese ecosistema sin afectar su naturaleza y su autonomía. Esa es como la pregunta guía, ¿no? Y en el marco normativo, igual. Si hay todavía acciones precisas que el Estado puede realizar para mejorar las condiciones legales de los medios indígenas. Yo nada más agregaría que esta síntesis que acaba de presentar Blanca, lo que trata es de recoger en la medida de lo posible, que nos fue posible a nosotros, las intervenciones de la reunión anterior. Entonces, quisiéramos, si hay alguien que siente que hay alguna propuesta que no fue reflejada en esta síntesis, o si hay alguien que quiere abundar, para que podamos llegar con recomendaciones de política lo más precisas posibles, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una muy buena oportunidad como para hacer un nuevo recorrido de todos estos temas que han salido, por si alguien quiere agregar o expresar su opinión en cuanto a qué tan efectivos o no podrían ser estas propuestas. Muchísimas gracias, Alfonso. Le voy a dar la palabra a Mauricio, por favor, que está con nosotros. Si se presenta Mauricio González y nos dice de qué concesiones, por favor. Gracias. Hola, soy Mauricio de la radio Axtlequilcop de Bachajón, Chiapas, concesión social indígena del pueblo celtal de esa región. Y vengo de la otra mesa. Las intervenciones que quedaron presentes, la mía y la de Amalia, que justo se tuvo que ir al aire, serían estas. Una que, a ver, creo que al menos en la mesa anterior y por lo que veo aquí, las cosas como más de peso se han comentado ya, ¿no? En temas como del reconocimiento, de la sostenibilidad. Hay una que me parece que es muy simple, pero que es talón de Aquiles de la mayoría de las radios en general, y que creo que el Estado, si quiere apoyar a las concesiones sociales indígenas comunitarias, tendría que brindar un apoyo mucho más específico, que es el tema eléctrico. La mayoría de las radios padecen del tema eléctrico, ya sea porque tratan de tener un transmisor que esté en zonas rurales o en una parte más alta, en la montaña, y que ahí hay poca accesibilidad eléctrica, o porque está en una zona a lo mejor donde no hay una señal eléctrica constante, se quema el equipo y ahí se va toda la inversión que había hecho a lo mejor la comunidad. Entonces, si se puede dar apoyo más allá del pago de la luz, pero de cómo brindar una asesoría técnica en temas eléctricos, de tener un UPS, a lo mejor de tener paneles solares y todas estas cosas, sería un beneficio maravilloso para muchas de estas radios. El otro es, así como
o sea, entiendo que es un órgano regulador el IFT y que en lugares donde hay una saturación del espectro es complicado, pero en muchos otros lugares no hay una saturación del espectro y podrían ser mucho más laxos en el equipo que se le está solicitando a las radios. O sea, a lo mejor no tendrían que ser transmisores que estén perfectamente homologados, o sea, pueden ser cosas que las comunidades de por sí ya están utilizando, que ahí no está saturado la radio y que podrían ser más laxos. Y mi compañera Amalia me pedía comentar también lo complicado que fue para ellos el momento en que, precisamente por temas eléctricos, se les quema el transmisor, tienen que arreglarlo y o sea, logran conseguir el dinero, pero es un problema el papeleo de avisar el cambio de transmisor. Ellos estando en Bachajón, de nuevo tienen que solicitar un perito, o sea, ya consiguieron el dinero, ya consiguieron el transmisor, pero ahora te tiene que llevar a cabo el papeleo. Entonces, en ese tipo de procesos, ya en el día a día, más allá de solicitarlo, se vuelven muy complicados para las radios. Ya, eso sería de mi parte. Muchísimas gracias, Mauricio. Rodrigo, por favor. Rodrigo, ¿nos escuchas? Hola, ¿me escuchan? Súper, te escuchamos ya. Muchas gracias. Perdón, estoy tratando de... Mi intervención que quedó pendiente de la mesa anterior iba muy relacionado con lo que dijo Eric Huerta, igual no al final en su comentario, no tanto en cuanto a esta mesa. Era nada más reiterar, y por ahí en el chat había esto para ilustrar el punto que hablábamos en la mesa anterior de los problemas de los concesionarios para solicitar la concesión o una vez que ya la tienen, pues nada más escribir alguna de las condiciones que tienen algunos títulos de concesión ya una vez que son otorgados y que se refieren pues, al cumplimiento desde la Constitución, tratados internacionales, las leyes, reglamentos, decretos, reglas, planes técnicos fundamentales, normas oficiales mexicanas, normas y disposiciones técnicas, resoluciones, acuerdos circulares y demás disposiciones administrativas de carácter general y las condiciones establecidas en este título. Álvaro Guzmán me hizo favor de contestar en el chat a este comentario, que son disposiciones que aunque no estuvieran en el título, se tendrían por puestas. Entonces era como para ilustrar un poco la parte de, pues, que los concesionarios o los solicitantes, tanto antes de pedir la concesión como después, pues qué tan claro tienen todas estas condiciones, ¿no? Y una vez que las conozcan, luego que se comprendan y una vez que se conozcan todas estas condiciones, pues qué tan, o sea, en la realidad, qué tan cumplibles son para los concesionarios, porque pues desde luego todo esto genera primero dudas, luego gastos, peritajes, documentación. Entonces, yo he acompañado algunos procesos y pues sí me he dado cuenta un poco que las dificultades pues han sido estos, ¿no? Los plazos para otorgamiento de concesiones, que son en algunos casos 3 años, los traslados, los documentos, los peritajes, la homologación de equipos, las donaciones de equipos transmisores, qué pasa cuando tienen fallas y deben suspender sus transmisiones, cómo llenan las horas de transmisión, qué tipo de barra programática y todo esto que ya se ha mencionado en otras mesas y que no quisiera profundizar en ello. También en el caso que nos mencionó el compañero de Bushitza para telecomunicaciones indígenas comunitarias, pues en ese caso tuvimos que ir a un litigio que lleva 4 años aún sin resolverse para el caso del pago del espectro para telecomunicaciones, que ahorita ya cambió la ley, pero sin embargo el crédito fiscal subsistió. Entonces, me parece que en general, y coincido con lo que dice Blanca, ya se ha mencionado, que mientras no hablemos como un mismo lenguaje y se entienda por parte del Estado que es hasta que obtengas tu título de concesión puedes ejercer un derecho, y por el otro lado, del lado de las comunidades, se entienda que pues también es un derecho, esta falta creo que es un lenguaje diferente, pues nos vamos a estar enfrentando a muchísimas dificultades
para el otorgamiento de la concesión y una vez otorgada, pues para el cumplimiento de todas estas condiciones, ¿no? Y pues, lo que tampoco queremos llegar pues es a un régimen de sanciones, de litigios, de cosas que pues difícilmente las comunidades van a poder afrontar. Hay casos en los que habrá despachos que hagan pro bono o que tienen la fortuna de contar con abogados, pero habrá otras muchas comunidades que no tienen estas posibilidades o ni siquiera el interés, ¿no? Incluso, entonces, pues, creo que es hablar un mismo lenguaje y que se entienda que estos medios son diferentes en sus condiciones, en las condiciones que pueden cumplir, en las condiciones técnicas y para que podamos tener un avance mucho más fluido. Muchas gracias por la palabra. Muchísimas gracias. Rodrigo, tiene ahora la palabra Esteban. No sé si se pudo quedar de ocomiso. Sí, aquí estamos todavía. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Sí, te escuchamos, Esteban. Adelante. Bueno, pues sí, pues nada más sería pues, sintetizar un poquito de lo que comentamos con algunos compañeros de AMARC, que efectivamente, pues sí, nosotros, las comunidades, o sea, las radios donde están las telecomunicaciones indígenas, sí queremos un reconocimiento legal en el cual, de una forma global, no sé si ya le hicieron llegar este pequeño resumen, si no lo voy a hacer a través de aquí no sé si me permitan, pues de una u otra forma para que tengan conocimiento todos los demás compañeros de las radios comunitarias. Algunos puntos que en este caso vemos muy necesarios, que por favor, no es que nos sintamos alejados o retirados, sino que es muy importante señalar que nosotros tenemos nuestra propia forma de entendernos, ¿verdad? Uno de ellos es primero nuestro idioma, ¿verdad? Estamos hablando de 60 y tantas etnias. Bueno, aquí en el caso, por ejemplo, en Ocomicho nosotros nos entendemos, y en Michoacán la mayoría de las poblaciones indígenas hablamos purépecha, su servidor habla purépecha. Y no es como se podría prestar así que nos sintamos discriminados, sino que en este caso tenemos una peculiaridad, nuestra propia forma de organización, nuestra propia forma de comunicarnos, y por eso a veces, pues sí, a veces como que en ciertas situaciones o en ciertas reuniones, sí habemos con la necesidad de decir, bueno, sí estamos de acuerdo en esto, pero nosotros pondríamos este puntito en favor o en contra por esto. Porque hay varias cosas, como ya lo hemos contemplado, que en este caso todo se globaliza, pero nunca nos toman en consideración, por ejemplo, a las radios indígenas, que a veces estamos en desventaja en ciertos aspectos, sobre, por ejemplo, del servicio del Internet. O sea que yo le comentaba hace rato a un compañero que, por ejemplo, aquí hay pues mínimo unas 10, 15 comunidades que no llega la señal del Internet. Inclusive les decía que hay ¿cómo se llama? Una escuela, hay un instituto intercultural aquí en Michoacán que no tiene Internet, que no, cosas así por el estilo, que pues van a decir, ¿a poco puede ser cierto? No, pues efectivamente es cierto. Y en este caso, como les digo también, que debido a esto, pues también tenemos varias preocupaciones, no nomás lo del Internet, sino que en este caso, pues hay definitivamente varias cuestiones. Me voy a atrever a, ¿cómo se llama? Si me toman a consideración, subir los puntos que tenemos para sintetizar eso, para que por favor también lo entiendan. No sé si lo puedo hacer. Sí, gracias. Adelante, sí. Aquí a partir de gracias. Es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Sí, adelante, puedes subir el documento para que lo puedan Ya ver lo subí. el resto del Sí, voy equipo. a callarme. Muy bien. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Tiene ahora la palabra Maru Chávez, por favor.
Hola, gracias. Buenos días. Buen día. Yo veo dos preguntas distintas, unas en el Facebook y otras acá. Por eso voy a responder todas. Em, yo participé en la reunión, como escucha en la reunión anterior, y a mí me sigue pareciendo que una de las cuestiones prioritarias es difundir la información de manera accesible y asequible sobre el nuevo marco regulatorio de las concesiones, bueno, de los medios de comunicación indígenas y comunitarios. Yo me quedé con la sensación de que había algunos aspectos que se mencionaron ahí que ya no son vigentes, que corresponden ni siquiera a la época del IF, de la COFETEL, sino que incluso a la época de la SCT, cuando la SCT era la que determinaba a quién se le otorgaba una concesión o un permiso en aquel entonces. Y en donde efectivamente creo que había una serie de trámites arbitrarios. Entonces, en primer lugar, a mí me parece que es necesario actualizar la información y que esta información llegue de manera directa a las comunidades y los pueblos indígenas y a los otros tipos de comunidades que corresponden a los medios comunitarios. Creo que nos ahorraríamos un montón de trabajo con una acción que aparentemente no tendría que ser muy complicada, porque es pensar en una campaña directa de difusión sobre el derecho a la libertad de expresión y a la información de los pueblos y comunidades indígenas como parte no solo de este planeta en relación a los derechos humanos, sino también como parte de este Estado mexicano, porque creo que no tendríamos que perder de vista que pues estamos dentro de un territorio que se conforma en un Estado regido por un marco de derechos en donde afortunadamente se reconoce el derecho a la comunicación de las comunidades indígenas y de interés. Entonces creo que esa tendría que ser una acción concreta para que también desde mi perspectiva se desarmen los mitos que existen respecto de una serie de trámites que en la actualidad me parece que ya no existen. En segundo lugar, creo que sí, efectivamente, habría que considerar los mínimos necesarios para la realización de un trámite de solicitud de concesión. Yo puedo entender todo lo que se ha expuesto respecto de las dificultades, pero a mí me parece que hay una serie de cuestiones que se podrían resolver. Por ejemplo, los viajes a la Ciudad de México, y creo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones en ese mismo momento lo está considerando ya. Los trámites que se han realizado de manera presencial se pudiesen trasladar a un sistema de trámites en línea y eso ahorraría los viajes de las personas de las comunidades más alejadas del país, del centro del país, perdón, pues a realizar los trámites en línea. Ya sé que también no existe el problema, perdón, aquí me quedo. Después participo. Gracias.
Muchas gracias. Maru, tiene la palabra ahora Jesús Astorga, por favor. Muchas gracias, Xochitl. Buen día a todas y a todos. Pues brevemente me parece muy bien básicamente los puntos que expuso Blanca al inicio. Yo nada más puntualizaría algunos temas que me parece importante. Uno es que el Estado y todas las instancias correspondientes a las telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro país deberán primero reconocer el territorio de los pueblos indígenas, es decir, que el uso del espectro radioeléctrico sea reconocido como parte de los territorios de los pueblos y comunidades indígenas. Y sobre esa base se desarrolla una estrategia de difusión y colaboración respecto a la importancia de regular las concesiones indígenas y comunitarias. Me parece que eso sería la lógica de inicio. Y luego, bueno, lo que ya ha comentado mucho Eric en este sentido de el reconocimiento o el apoyo también a laboratorios, que esto nos ayudaría a solventar muchas cuestiones, reconocer también las capacidades que tienen las comunidades para que dentro de sus recursos o insumos con los que cuenten puedan elaborar también pues algunos mecanismos técnicos y tecnológicos que les permitan enfrentar de mejor manera las necesidades para ofrecer el servicio, ¿no? Hay casos en África en donde incluso hacen algunas torres con bambú, hay algunas torres en México que están hechas también con herrería, en fin, hay muchas cosas que se hacen en las comunidades indígenas que les abaratan los costos, pero que no necesariamente están conocidos por las partes técnicas encargadas de las telecomunicaciones. Me parece que esto va de la mano con la capacitación, con la profesionalización que necesariamente tenemos que tener en las comunidades indígenas. El otro punto tiene que ver con la flexibilidad y el cumplimiento de las obligaciones que señalaban hace un momento. Es decir, existe además del cumplimiento de la ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el pago de las obligaciones, otras obligaciones que recaen necesariamente en la Secretaría de Gobernación y en el Instituto Nacional Electoral, que obligan a las radios públicas, comunitarias, indígenas, en fin, a cumplir con ciertos estándares, o mejor dicho, con ciertos tiempos de publicidad, pero que no necesariamente se pueden cumplir en muchas ocasiones por el tema de la electricidad, la conectividad en las regiones, y esto recae en multas, a veces multas pues bastante sustanciosas para los recursos con los que contamos en las radios indígenas. Y el último punto tendrá que ver con la seguridad y la libertad de expresión, que también es un tema que me parece que no se tocó o no se ve visualizado en la reunión anterior, porque existe un riesgo de nuestros compañeros comunicadores cuando hablamos de temas como trata de personas, cuando cubrimos notas rojas, cuando hablamos de algún tema que tiene que ver con el cuidado de los bosques, con el cuidado de los ríos, de las aguas, y lamentablemente en muchas ocasiones terminan con la vida de nuestros compañeros. Y esto nos limita en mucho sentido a difundir esta información que es fundamental para la vida comunitaria de nuestros pueblos. Y ahí lo dejaré. Muchísimas gracias, Jesús. No sé si quieres, Álvaro, hacer alguna de las anotaciones que estás haciendo en el chat para todos, para que todos le escuchemos. Sí, gracias. Es un tema, bueno, antes que otra cosa no había tenido la oportunidad de saludar. Muy buenos días. Es un tema que se ha platicado de manera incidental en otras mesas y coincido plenamente con lo que se quiere transmitir en función de lo complicado que puede ser esta comunicación formal por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano regulador y los propios interesados sean comunitarios e indígenas. Y tiene que ver con transmitir desde un inicio adecuadamente las ventajas que tendría estar con un título de concesión que autoriza el aprovechamiento y utilización de un bien de dominio público. Esa parte creo que es esencial en función de que si bien se trata de derechos constitucionales que buscan maximizar el acceso a la información por parte de la población, ser un canal de expresión para el ejercicio de esta libertad, formar opiniones, crear un debate público sobre los temas de relevancia nacional, no podemos desconocer que el marco lo que busca es
que tanto instituciones como interesados, asociaciones civiles, particulares, encontremos un cauce para poder hacer un ejercicio pleno de todos los derechos. El tema de que esto debe corresponder a un trámite sencillo, amigable, proporcional, que haga justamente legítima esta decisión por parte del Estado mexicano para autorizar esta concesión. Y creo que es ahí donde debemos de trabajar mucho, porque me preocupa este tema de este derecho constitucional y que se expresó en la mesa anterior de, pues a veces no hay ningún incentivo para que se pueda obtener la concesión respectiva. Sin embargo, esto creo que esta idea que subyace a mantenerse fuera del marco normativo, a pesar de que se trata de derechos constitucionales. O sea, lo que quiero señalar con esto es que estos derechos constitucionales, al final de cuentas, tienen un marco de acción que les da legitimidad y aplicación para un pleno ejercicio de todos, incluso por los problemas que puede haber a otros sistemas de comunicación, que exista un uso compartido y eficiente. En el chat se hablaba de lo complejo que incluso puede ser el transmitir estas obligaciones que están ya expresadas en los títulos de concesión. Y se mencionaba este párrafo sobre el marco que está complejo para cualquier servidor público que está dentro del propio instituto, conocer este bagaje que se enlista ahí de disposiciones circulares, incluso de tratados internacionales, y lo que expresaba ahí es que hay ciertas obligaciones que no las podemos simplificar más, sino que tienen un carácter netamente informativo y que es indispensable al final del día, si se cuenta con un título de concesión que permite el aprovechamiento de una banda para la prestación de un servicio, que se incorpore un mínimo de obligaciones que están ya expresadas en la legislación. Este tema pues también se cruza con lo que comentaban hace unos momentos sobre el perfil adecuado de este tipo de solicitudes. No solamente en el momento para obtener extensión, sino que sea un acompañamiento y una asesoría permanente y constante para que se obtenga la concesión durante el trámite de los parámetros técnicos correspondientes para poder iniciar operaciones e incluso para las obligaciones subsecuentes que pueden tener un carácter de carácter económico o legal ya en la operación de la estación. Y mencionaba en el chat que pues esto trasciende a la función que puede tener una dirección en el propio instituto. Se trata pues de un diseño que al final ya responde a una estructura y a un ejercicio presupuestario y sin duda compartiendo la necesidad de tener una visión dedicada a la realidad comunitaria e indígena, pues tuviera una mayor cercanía para facilitar todo este tipo de trámites. Y lo que precisaba en ese chat era que, pues sí, se acompaña esta idea de robustecer estas áreas, puesto que hoy por hoy la dirección que se mencionaba de uso indígena no solamente es el uso indígena, también atiende el uso social, también atiende el uso comunitario, pero además atiende no solamente las solicitudes de concesión, sino también los trámites que derivan ya de la operación de la estación. Entonces, tenemos pues una limitación presupuestaria y estructural. Se comparte la razón de fondo para mencionar que se deben buscar canales regulatorios y administrativos para simplificar los trámites que se dan. Un tema muy recurrente que se dio es sobre los parámetros técnicos de operación que se requieren, solamente para efectos de claridad. Comentaré que después de que se obtiene la concesión, la primera obligación que tienen por el título de concesión y que deriva de la propia legislación, en el artículo 155 de la ley, se señala que todo sistema de estación de radiación requiere autorización. Y
ese es el segundo trámite al que me refiero un poco después, donde ya hay ciertas facilidades. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Vamos a tomar un par de intervenciones más y si quieres regresamos. Eric Huerta, por favor. ¿Nos escuchas, Eric? Sí. Sí. Gracias. Bueno, voy a simplemente hacer unas precisiones. El artículo 87 de la ley de una facultad para el instituto de realizar los acuerdos con en ese tiempo, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con instituciones, con organizaciones, para promover y facilitar las concesiones indígenas, ¿no? Yo creo que es la base legal sobre la cual se puede estructurar un programa de apoyo, de fomento a la comunicación indígena. Entonces, creo que es importante desde la construcción de una política pública para eso, pues definir qué es lo que debe de tener este programa. Entonces, primero, pues habría que tener los elementos que debe de atender, es decir, hacia qué partes va a brindar apoyo, ¿no? A lo mejor va a brindar apoyo en trámite, va a brindar apoyo en la capacitación técnica, va a brindar apoyo en la mejora de sus contenidos, es decir, un listado de las acciones. Y aquí ya se han mencionado muchas ideas, no voy a ir por cada una de ellas, pero ese es un elemento esencial. El otro también es cómo van a participar los medios indígenas en ese programa, digamos, y en ese acuerdo. ¿Cuál va a ser su participación? No nada más como beneficiarios, sino como diseñadores, evaluadores de la gestión, porque dentro del artículo segundo, esas son las facultades que ellos tienen, esos son los derechos que ellos tienen. Segunda, también fundamentando el propio artículo segundo, ¿cuáles son los recursos con los que va a contar ese programa? Porque al final del artículo segundo es muy claro, es decir, todas estas acciones de los pueblos indígenas deben de tener atadas un presupuesto. No son cosas de buena voluntad, nada más hay que tener un presupuesto así. ¿De dónde sale ese presupuesto? Yo aquí he mencionado estas ideas que tienen que ver con que parte de lo que recauda el instituto, a lo mejor puede ser por y multas, se podría destinar a esto. Esto hay que verlo con Hacienda, pero sería muy importante, tendría que ser esencial, es decir, si no tiene este programa, realmente estaríamos perdiendo el tiempo, no sirve para nada, es pura bla, bla, bla. O sea, eso es, sí, tiene que tener eso. Si no tiene presupuesto, realmente no estamos hablando. Y también otro punto importante son los mecanismos de evaluación. Al final de cuentas, ¿en qué cosas va impactando? Va a revisar año con año y anualmente. ¿En qué está impactando ese programa? ¿Para qué está sirviendo? Y si, ¿cómo se llama? Si está sirviendo o no, o está impactando o no en las necesidades que las propias comunidades van planteando. Solamente esto, yo ya estuve en la otra mesa, pero simplemente quería precisar esto. Nosotros al principio pues cuando empezó todo esto, elaboramos un documento que se llama Bases para el Desarrollo Regulatorio de la Comunicación Indígena en México. Está en internet, está en línea, voy a poner su liga aquí, pero creo que es un documento que puede servir como para sustentar todas estas acciones en términos regulatorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Tiene la palabra ahora Maru Chávez, por favor, y después Adriana Labardini, que ya está anotada. Maru, por favor. Maru Chávez, ¿nos escuchas? Sí, perdón. Perfecto, adelante. Bloqueado mi diadema. Para continuar con lo que estaba comentando, a mí me parece que hay una serie de cuestiones
que aparentemente de fondo, pero que pueden tener soluciones prácticas. Y mencionaba yo la cuestión de la difusión de la información y de una explicación, si se le puede nombrar así, una explicación de lo que realmente implica realizar los trámites ante el IFT para solicitar una concesión. En segundo lugar, decía una implementación de un sistema de trámites en el IFT específico, diría yo, un micrositio en el portal del IFT, en donde pues las comunidades y los pueblos indígenas pudiesen llevar a cabo esos trámites sin la necesidad de viajar a la Ciudad de México. Y la otra es que ciertamente hay comunidades en donde el Internet pues no es bueno. Sin embargo, me parece que podríamos encontrar vías, mecanismos tecnológicos que pudiesen hacerse llegar, por ejemplo, una aplicación de atención, porque pues la telefonía celular es también, ya está. Ese portal de trámites en donde estuviesen los trámites específicos de las concesiones indígenas. Y bueno, en términos de la sostenibilidad económica, ya hemos dicho bastante. Yo solamente quiero decir que coincido con Eric en el sentido de que no perdamos de vista que se requiere de un programa integral de fomento, o como le queramos nombrar después, que tiene que tener un presupuesto asignado para la solución de todas las problemáticas que se han presentado acá en relación a la solicitud, la instalación y la sostenibilidad de los medios indígenas. Gracias. Muchísimas gracias, Maru. Adriana, por favor. Muchas gracias, Xochitl, y muy buenos días a todas y todos. Habiendo revisado las propuestas que ya se hicieron, que amablemente nos proyectó ahí Blanca, y para no repetirme, hay un aspecto que quisiera resaltar, que no sé si en alguna otra mesa se trató, y es la necesidad de mayor transparencia, mayor información con mapas georreferenciados de dónde están los medios indígenas y comunitarios en el mapa de México. Eso es muy importante. El instituto dio un paso en ese sentido para visibilizar la cobertura de telefonía móvil en pueblos indígenas, con información de los concesionarios, operadores de banda ancha y telefonía móvil, pero no vemos un ejercicio similar en radiodifusión. Y ahora se hace especialmente importante porque tenemos que saber en dónde no hay medios ni comunitarios, ni indígenas, y ni comerciales. Y en este reciente anuncio de transmitir las clases de educación pública por radiodifusión comercial y en cierta medida pública, necesitamos tener muy claro todas las localidades rurales que van a quedar fuera de educación básica. Que allí, con alianzas
con radios comunitarias, porque no hay televisión comunitaria ni indígena, lo cual es muy preocupante, la hay en otros países de Latinoamérica, pues serían el único medio y la única posibilidad de niñas y niños de recibir, aunque con limitaciones, alguna conectividad, alguna educación. De hecho, la CENTE anunció su oposición porque no fueron consultados, a participar con los medios comerciales, y dijo que va a trabajar en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, con radios comunitarias. Pero volviendo al tema central, necesitamos que el IFT continuamente esté dando una información, pero amigable al usuario o al investigador o a las ciudades, para que sepamos en dónde hay. Es verdad que hay una herramienta allí tú pones tu localidad en el sitio del instituto y te dice si hay qué canales de televisión están. Pero no te lo dice a la inversa, entonces tendrías que recorrer todo el país para saber qué hay. Necesitamos saber en dónde no hay. En dónde no hay, y eso ayuda tanto al tomador de decisiones, al IFT, al INPI, al INALI, a las comunidades mismas, a tener un mapa muy claro de qué hay, qué no hay, por localidad. De otra manera se invisibiliza, se toman cifras nacionales, la televisión llega al 96 o 98% de la población, ¿y qué vamos a hacer con los millones que no tienen nada? Y que se van a quedar ahora por este ciclo escolar sin educación. Entonces, sí quisiera ver como uniformidad que todo lo que se ha hecho en telecomunicaciones en cuanto a información y lo que falta, visibilizar infraestructuras disponibles en las ciudades y en el campo, se haga a la par con radiodifusión y se visibilice y separe lo urbano de lo rural y lo indígena de todo lo demás, porque tenemos que estar mapeando qué infraestructuras, qué torres, qué servicios, qué puntos de presencia hay cercanos a los pueblos. Y eso creo que permite diseñar políticas públicas, focalizar apoyos. O sea, ya la Secretaría de Comunicaciones hizo un importante programa en el que visibiliza la cobertura, pero no incluyó radiodifusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Tiene la palabra ahora Leida Calleja, por favor. Sí, gracias. Yo la verdad no había estado en las sesiones anteriores, pero creo que ya es como muy reiterativo muchas de las cosas que ya se han planteado. Creo que está como muy claro y así reconocido por el Poder Judicial que el órgano regulador tiene pues facultades cuasi legislativas, ¿no? Y que tiene, es decir, tiene un margen de operación muy amplio. No todo el que quisiéramos, por supuesto, tampoco puede hacer lo que quiera, pero me parece que tiene un margen muy amplio. Entonces, creo que es una cuestión de voluntad. En efecto, coincido con Eric, debiera de haber una política de máxima coordinación interinstitucional en el que, en efecto, pues, tendría que estar con el Instituto de los Pueblos Indígenas, junto con la SCT y el IFT, e incluso yo diría, hay algunas secretarías que tienen como muy claro el diagnóstico, como la Secretaría del Bienestar, por ejemplo, que sí está ubicando perfectamente los lugares donde están, digamos, donde hay una mayor vulnerabilidad. Entonces creo que se puede hacer todo lo que plantea también Adriana. Y para el tema ya finalmente de lo que es la sostenibilidad, insistiría, o sea, creo que la manera más fácil de solucionarlo es como el modelo que siguen otros países, que es un porcentaje por el pago de derechos
por el pago de las multas se va para apoyar a medios comunitarios e indígenas e incluso también a los propios medios públicos, ¿no? Con eso se crean fondos concursables, con eso también se apoya equipamiento, se apoya capacitación, etcétera. Entonces, creo que lo que nos hace falta es nada más tener un cumplimiento tal como lo dice la ley, ¿no? El IFT tiene que promover, donde no haya concesiones indígenas, tendría que promover que existieran. Y creo que estoy totalmente de acuerdo, no en términos de para que dejes de ser ilegal, entonces tienes que estar con la concesión, porque me parece que eso no es no es establecer una buena relación de los pueblos indígenas con el Estado mexicano. Entonces, creo que tenemos como varios elementos que nos permiten, es más, ni siquiera llegar al cambio de ley, salvo el tema de que sí debieran de tener oportunidad de comercializar cierto tiempo aire, ¿no? En el caso de Colombia se les permite 10 minutos por hora, en otros casos se les permiten 12, etcétera. Yo creo que ese sería, sí, un cambio legal importante, incluso para que puedan recibir donaciones, porque tienen que ser donatarias autorizadas para recibir donaciones, lo cual es una locura. Entonces, me parece que hay una cuestión muy importante acá que se llama voluntad. Y esa va a ser la parte central para poder hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias, Aleida. No sé, Blanca, si quieres hacer alguna intervención para algunas preguntas subsecuentes. Gracias, Xochitl. Pues vemos que están aquí bastante, hay una asistencia amplia. Tal vez esto nos dé la oportunidad de validar un poquito, de agradecemos las precisiones, claro que ya se han dado. Algunas cuestiones sí son, como lo dice Aleida, o sea, se han reiterado de varias maneras en las participaciones que ha habido. Lo que creo que nos permite esta segunda hora, esta participación amplia de las personas que están conectadas y quienes nos están escuchando a través de la transmisión, es poder validar un poco y entrar un poco a esto que dice Aleida, ¿cómo se dice? El ámbito de las voluntades, ¿no? El ámbito de las voluntades políticas en este caso, porque pues hay mucho que se puede aterrizar sin necesidad de una modificación legislativa que implica como otro tipo de proceso y que puede ser más complejo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, consultar para el tema de la facilitación del proceso de trámite de concesión, tenemos hoy igual algunas radios conectadas, algunos medios conectados a esta reunión. Se está planteando, pues, una asesoría permanente y constante para acompañar el trámite. Ahí, por ejemplo, el trabajo de las organizaciones acompañantes en la reunión anterior señalaron que ha sido clave. Hay una interpelación hacia el IFT de que el área de concesiones, nos ha explicado Álvaro que pues lo tienen limitado porque tienen que atender las de uso social, las de uso social comunitario y las de uso social indígena, y que se sienten como limitados en la cantidad de gente que puede atender esto, pero cómo exploramos ahí mecanismos de acompañamiento permanente en alianza entre organizaciones acompañantes, las propias comunidades, los medios indígenas y el Estado, ¿no? En este caso, el órgano regulador. Hay un tema de comprensión, que ya lo señalaron, bastante importante, de que la información que se lee no precisamente es entendible y muchas veces es informática. Entonces, ¿cómo coadyuvamos? Tengo la impresión de que por la vía de los hechos pues se ha dado un poco esta alianza o esta articulación en algunos casos, en casos específicos, pero ¿cómo aterrizamos más estos mecanismos de colaboración? Y cómo, para el IFT igualmente, cómo aterrizar que entra en el terreno igual de las voluntades, esto que se señala en el artículo 87 de la ley, para poder contar con un programa de fomento a la comunicación indígena y comunitaria,
que si ahí el órgano regulador, y lo señala Leida en su última intervención, tiene muchos elementos para poder ya llevar a cabo situaciones para poder llevar a cabo acciones afirmativas de fomento a la comunicación indígena y comunitaria, pues cómo lo aterrizamos, ¿no? Luego, ¿cómo entran en esta alianza y en transversal, ¿no? En esta alianza interinstitucional, lo que ya se ha comentado, SCT, INPI y NALI, hoy están conectados los tres. SCT creo que no está conectada, ni Secretaría de Cultura, pero INALI e INPI sí. Bueno, a lo mejor podemos empezar a hablar de la necesidad de un subgrupo de diálogo, o un comité o de una mesa de diálogo, donde abordemos entre las instituciones esta posibilidad de acciones interinstitucionales, de una coordinación más allá. ¿Qué hay en relación al micrositio? También a los medios indígenas y comunitarios señalaron en la mesa anterior, en un documento que presentaron, algo que ya se había mencionado en las mesas también, sobre la importancia de incorporar dentro de la institución personas de los pueblos indígenas, de las comunidades de los pueblos indígenas, que desde su visión puedan atender también dentro del instituto las acciones, los programas, los trámites que van dirigidos hacia este sector. ¿Cómo se puede comenzar a aterrizar esto? Poder, pues, que puedan tener este espacio para comentar cómo está en ese sentido las voluntades para llevar el micrositio, que tenga una información específica, mucho más clara, y que esto va más allá de traducir en lenguas, que es algo que ya se ha comentado. En las dependencias han mencionado, tenemos esto en tantas lenguas, pero la situación, al parecer, lo que se está mostrando en las mesas es que va más allá de tener una información traducida a cierta cantidad de lenguas, sino de establecer realmente un puente de comprensión entre ambos, ¿no? Entonces, esto y este tema de la comercialización de cierto tiempo aire sí tiene que ver con una modificación a la ley, pero está también el tema de la comunicación social, que mañana lo vamos a tratar. De manera, ya tenemos toda la mesa para todo el tema de publicidad oficial y comunicación social. Esto que señalaron al inicio sobre la operación, los gastos de operación que se complican, que tienen que ver con el pago de la luz, con la conectividad y con el caso del equipamiento, sobre todo cuando los equipos se dañan, cuando siendo la luz eléctrica algo bastante estable en muchas comunidades, los transmisores se queman y en esta misma mesa, pero la vez anterior, se hizo referencia a la bodega, decían así, ¿no? La bodega que hay del IFT con una cantidad, se entiende como muy, muy amplia de equipos, de transmisores que pudieran colocarse al servicio de las comunidades y que las posibilidades o las acciones para transferir estos medios a las comunidades no se han dado, ¿no? Bueno, de mi parte habría como estos señalamientos para invitar a que los medios indígenas y comunitarios que hoy acompañan, pues ya prácticamente estamos cerrando como las mesas. Mañana es publicidad oficial, comunicación social, el viernes es exclusivamente sobre protección de contenidos y el lunes es una mesa de cierre solamente para poner en perspectiva toda la cantidad de ideas que fueron aportadas por parte de todas y todos, para ver si hay unas poquitas ideas últimas que estén quedando fuera, algunos señalamientos específicos, pero como mostrar lo que se vio en el transcurso de estas 3 semanas. Entonces, si hoy están aquí medios indígenas participando, pues también es un buen momento para seguir escuchando su experiencia, seguir escuchando su punto de vista y que tengamos la oportunidad de
de que quienes no somos de esos medios indígenas podamos tener un poquito más de esa mirada que tienen desde allá, porque son quienes viven esta práctica todos los días. Eso diría yo por el momento, para pasar a la segunda hora. No sé si antes de que abramos la ronda, Xóchitl, Alfonso, quieras también comentar algo. Creo que los puntos que planteaste son muy, digamos, podríamos aprovechar este momento. Yo nada más mencionaría que en la mesa anterior, varios de los concesionarios insistieron el tema de la centralización de los trámites y de los costos que tenían que asumir. Aquí se ha mencionado la opción de abrir un micrositio, la opción de una app telefónica. Incluso me parece que Álvaro comentaba que en un año anterior que el IFT había hecho una campaña de poder abrir la recepción de solicitudes de manera descentralizada. Fue el año en que históricamente recibieron más solicitudes. Digamos, ¿qué posibilidades o qué mecanismos se podrían explorar para esta barrera concreta, poderla eliminar o poderla minimizar? Y otro tema que se trató en la mesa A, en la primera ronda de la mesa A, y que tal vez valdría la pena recoger opiniones, es sobre esta figura de las concesiones ligeras o experimentales que requerirían, bajo ciertas condiciones de saturación de espectro, de potencia, etcétera, requerirían prácticamente nada más hacer llegarle al regulador la solicitud si los concesionarios consideran que esta sería una figura atractiva y que también eliminaría varias de estas desventajas que tienen que enfrentar bajo la figura actual. Y si esto, bueno, sí, según entiendo, implicaría también una modificación legislativa a la ley federal. Yo complementaría con estos puntos los que tú planteaste. Muy bien, muchísimas gracias, Alfonso y Blanca. Tiene la palabra ahora Redes AC y les recuerdo que pueden solicitar su intervención a través del chat o levantando su mano. Y antes de que se me olvide, quiero recordarles que estamos esperando todavía de muchos de ustedes sus propuestas para esta mesa regional que estamos también planteando para esta etapa de consulta. Entonces, si pueden, por favor, enviárnoslas, sería de mucha ayuda. Muchas gracias. Eric, adelante, por favor. Gracias, no sabía si era yo porque tuve que cambiar de computadora y ya me pareció otro nombre. Bueno, justo el tema de las concesiones ligeras. En la mesa anterior, Liz platicó de telecomunicaciones indígenas comunitarias y la experiencia y lo que les ha ayudado a muchas comunidades a poder contar con su operador, digamos, poder ser su operador de telefonía celular. En estos mismos 5 años, ¿no? En que hay, digamos, 9 concesiones indígenas, TIC, por decirlo así, tiene 20 operadores de telecomunicaciones, que yo creo que podría ser todavía mucho más grande, pero bueno, ya es una cantidad mayor que las que se tienen concesionadas para los pueblos indígenas. ¿En qué consiste y cuál es la ventaja? Bueno, pues que TIC, básicamente lo que hace, digámoslo así, por ponerlo en términos llanos, es una administración del espectro, que tiene concesionado un espectro, y aquellas comunidades indígenas que están interesadas en ser su operador de telefonía celular, pues dentro de sus propios marcos normativos, usos y costumbres, sistemas normativos, usos y costumbres, pues dicen, nosotros queremos una telefonía, la aprueban en la asamblea y cuentan con su recurso para comprar su radio base y la opera y la echan a andar, ¿no? Básicamente este sistema, ¿no?, muestra que
pues realmente puede ser una operación sencilla el que una comunidad pueda ser su operadora de telecomunicaciones, pero también lo podría hacer de radio, digámoslo así. Si el instituto tuviera una especie de criterio o manejo similar al que tiene esta concesionaria, es decir, si tuviera un segmento de espectro y identificara aquellos rangos en donde es poco, rangos de potencia, en donde es poco factible la interferencia y pueda verificarse básicamente en un sistema esto, se podrían dar con celeridad cierto tipo de concesiones. Es decir, la mayoría de las concesiones, por ejemplo, de las comunidades indígenas, sobre todo las que empiezan, no van más allá de 300 watts, ¿no? Entonces, estas comunicaciones realmente no causan mucha interferencia y podrían ser en términos sencillos de administrar. Ya a lo mejor una concesión que ya se ha consolidado, que ya lleva más tiempo, pues puede decir, oye, yo ya ahorita quiero tener ya una cobertura más grande y voy a meter 1000 watts o una cosa así. Y bueno, pues entonces ya tramitar una concesión como la que estamos acostumbrados actualmente. Pero de esta manera ya no se tendría en el desamparo a muchas concesionarias pequeñitas. Y bueno, muchas concesionarias, muchas comunidades que empiezan a realizar estas acciones. Y bastaría con lo que decía Osvaldo, la propia legitimidad que da la comunidad para operar esas concesiones. Entonces, este esquema, pues realmente sería benéfico para todos. Al instituto le quitaría una carga administrativa, ¿no? Es decir, porque podría en estas condiciones hacer más expedito el otorgamiento de las licencias y aquellas que son mucho más grandes, pues tener un examen mayor de dichas condiciones. Entonces, esto es básicamente lo que puede hacer. Yo no sé, no creo que requiriera de una, o sea, depende cómo se plantee, pero no requeriría necesariamente de una modificación a la ley. Es cosa de estudiar, simplemente. Muchísimas gracias, Eric. Tiene la palabra ahora Álvaro Guzmán, por favor. Retomo lo que estaba comentando en la participación anterior y luego ya continúo con lo adicional. Actividad que tiene el instituto para atender las preocupaciones técnicas que sin duda son no se tiene esta experiencia previa y no se ha sido compensada a través de actuaciones administrativas. Comentaba en el chat que ahora los concesionarios comunitarios indígenas se pueden acercar directamente con nosotros, presentar documentos avalados por un perito en materia de radiodifusión, sino que el área técnica del propio instituto, en función de las necesidades técnicas del propio interesado, determina, diría yo, a propuesta simplificada del propio interesado, disminuye la carga administrativa y sobre todo económica que recae en los interesados. Es decir, basta con que se acerquen con nosotros y el instituto les autoriza los parámetros que respondan a la concesión que ha sido autorizada. Este tipo de acciones no están propiamente normadas, sino que se refieren a actuaciones propiamente de gestión interna y que creo que les daría mucha solidez el darles un cauce normativo para que estuvieran institucionalizadas, pero es parte de lo que se está haciendo con los comunitarios y los indígenas. Se comentó incluso desde las mesas pasadas la aplicación del artículo 87 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que mandata al instituto a promover y facilitar el otorgamiento de concesiones de uso indígena. Es cierto,
Esto lo debe hacer en compañía y en coordinación con lo que era la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, hoy el INPI, y parte de los ejercicios que se han hecho derivan del programa que hace unos momentos nos recordaba Alfonso, sobre esta forma de salir de la Ciudad de México e ir a diferentes localidades de la República donde se encuentran estos pueblos para que los acompañemos desde el trámite, el llenado de su solicitud, explicar las bondades que tiene contar con un título de concesión, ya sea para aquellos que tienen un interés, digamos, directo o aquellos que solamente tienen esta inquietud. A todo mundo se le da esta asesoría y acompañamiento de manera previa al periodo para la recepción de solicitudes. Si se da si se activa este interés por parte de los solicitantes, nos mantenemos durante 2 semanas, durante el periodo de recepción, en estas localidades a fin de recibir su solicitud debidamente llenada, y este es el ejercicio que reportábamos en otras mesas que se hizo en el 2019. Para el 2020, el propósito es repetirlo, replicarlo, en función de que advertimos que es una acción importante del instituto, salirse de sus instalaciones, tener esta cercanía para trabajar sobre la confianza que debe de existir en las autoridades. Sin embargo, en este año, por la situación de emergencia sanitaria que se conoce muy bien, pues es lamentable que no tuvimos esta oportunidad para emprenderlo en el mes de mayo. Estamos considerando que se pueda ver todavía para la siguiente etapa, pero bueno, es una forma de señalar que lo tenemos muy presente. Se le asignan recursos por parte del instituto, se da cumplimiento a uno de los mandatos, sin duda no se limita a esta expresión de tener un plan de trabajo para promover de promoción de la comunicación comunitaria indígena, pero es una acción que va encaminada hacia esto. Esperemos que existan las condiciones que nos permitan replicarlo para el siguiente periodo del 2020. Habrá que esperar. También se hablaba de estas limitaciones administrativas. Se comentaba que existe una dirección, y es cierto, a partir de este año, justamente por esta necesidad de tener una mayor cercanía con los interesados y los solicitantes para poder responder a estas necesidades naturales que tienen, ser unos verdaderos facilitadores, internamente se crearon 2 direcciones que tienen este mismo nombre, Direcciones de Concesiones Sociales Comunitarias Indígenas. O sea, internamente estamos buscando duplicar nuestra capacidad de respuesta para atender este tipo de trámites, para poder concretar lo que hemos tenido en la mesa y que los tiempos pues no son lo amigable que queremos que sean. Respecto de el personal, también se ha buscado internamente robustecer este perfil que se requiere para la atención de concesiones comunitarias indígenas, atender a esta realidad indígena, comprenderla desde abajo. Hemos tenido la oportunidad de tener convenios con universidades interculturales a partir de convocatorias dedicadas a universitarios y universitarias para que se puedan ingresar directamente a las filas del instituto, y ha sido una experiencia que ha enriquecido la visión y pluralidad interna. Sin duda, es importante contar con los siguientes eslabones para poder tener una visión mucho más plural y rica, pero desde todas las aristas del instituto. Será una cuestión que se tendrá que trabajar incluso para la propia perspectiva del procedimiento que está constitucionalmente previsto en la conformación del Pleno. Y lo mismo, pues bueno, se comentó respecto de la participación de los consejeros del Consejo Consultivo del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y también se ha tomado nota, y es un ejercicio que ya había comenzado desde hace algunos meses en el área que tenemos esta responsabilidad para la revisión de los lineamientos de concesionamiento. Es natural, es obvio, es una exigencia que tenemos muy presente, que podamos responder a las necesidades de los interesados para simplificar los requisitos, tener principios orientadores que a todos los que están involucrados desde la revisión, la dictaminación y en su caso la aprobación de los proyectos de concesionamiento, pues tengan una misma visión, una misma perspectiva
con el ánimo de ser verdaderos facilitadores del otorgamiento de concesiones comunitarias indígenas. Todo esto también ha sido parte que sin duda hay que todavía robustecer y redoblar los esfuerzos por parte del micrositio. Este micrositio del que se hacía referencia también fue una de las peticiones que en algunos años nos hizo la AMARC, y como los compromisos pues, los principales trámites y requisitos Perdimos a Álvaro, no se escuchaba. Eh, Álvaro, no sé si nos escuchas, ahorita regresamos contigo. Vamos a darle la palabra ahora a Jesús Astorga, por favor, y después a Alejandro Cabral. Jesús, por favor. Muchas gracias, Xochitl. Un poco para complementar lo que comentaba Álvaro, la labor del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en conjunto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha sido muy bueno. Es decir, hemos ya hecho 2 campañas de difusión. Esto a propósito también de lo que comenta Aleida. Si bien considero que hemos tenido buen alcance, buena penetración, también la parte administrativa se nos ha complicado porque se ha adelgazado, digamos, la estructura operativa del instituto en ese sentido. Y también porque, bueno, pues hay muchas dificultades en torno a la planeación que se ha ido de alguna manera puliendo, porque cuando se lanza la convocatoria para todos aquellos interesados en obtener una concesión, la mayoría de los hermanos indígenas llegan a las instalaciones del instituto con solicitudes no únicamente para radios comunitarias, sino para temas de telefonía, de conectividad, incluso de televisión en algunos casos. Y bueno, es complicado que en 15 días se les pueda dar un acompañamiento mucho más robusto, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese proceso. Como bien lo comentaba también Álvaro, lamentablemente el tema del COVID nos vino a partir la estrategia de este año, pero estamos buscando otros mecanismos. Estamos en pláticas justamente para ver si a través de algunos mecanismos de conectividad, con apoyo probablemente de la SCT o de otras instancias, incluso de organizaciones comunitarias, podemos apoyarnos para hacer llegar esta información este año. Estamos en ese tramo, pero efectivamente me parece que el acompañamiento para lograr que estos proyectos lleguen a buen puerto es fundamental, ¿no? Y en este caso, como esta estrategia de colaboración entre todas las dependencias y todos los interesados en el tema de telecomunicaciones, es fundamental porque lo hacemos participativo y todos podemos colaborar para difundir estas estrategias de acercamiento en materia de telecomunicaciones. Por otro lado, quisiera abundar en el asunto de la flexibilidad de las concesiones, en el sentido de que, como bien señalan, además de la conectividad de los cortes de energía eléctrica, en este tema que mencionaba también Alfonso, es importante, me parece, que se reconozcan los proyectos comunitarios, digamos, por decirlo de alguna manera, experimentales, porque no necesariamente cuentan a veces con una plantilla suficiente para cumplir las horas de trabajo que necesita una estación de radio. Es decir, hablamos de jornadas de 4, de 5 horas, que es como en la vida real sucede en la comunicación en las comunidades que no están necesariamente reguladas, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconocerá o cómo se deberá reconocer el trabajo de ellas sin que necesariamente se sientan perseguidas o criminalizadas en ese sentido? Y además les permitirá, como bien señala Eric, consolidar estos proyectos que a lo largo del tiempo podrían solicitar ampliar sus horarios de cobertura a efecto de que también puedan profesionalizar y en algún momento también ofertar esos servicios. Eso sería lo que dejaría yo en la mesa, nada más para la reflexión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Tiene la palabra ahora, por favor, Alejandro Cabral. Alejandro, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. Buenos días acá desde Sonora. Es que muchas cosas que se han dicho y creo que nos estamos
desafortunadamente desviando un poco. El día de hoy le toca el tema a las concesiones o a las radios indígenas y siento que he escuchado muy pocas voces desde lo indígena. Sé que este es un grupo de personas que están hablando desde pues un grado de experiencia o de conocimiento, pero insisto en escuchar a quienes están haciendo radio, quienes están haciendo comunicación comunitaria, comunicación indígena, sus experiencias particulares. En AMARC, como lo comentaba Lupita Melquiades y Maru hace ratito, se hizo una especie de charla, consulta entre las asociadas de AMARC que vienen de una comunidad indígena, que pertenece a una comunidad indígena, y el diálogo fue muy interesante porque realmente tiene una problemática muy particular que quedó plasmada de alguna manera en el documento este que se hizo llegar, que es muy diferente a la que tenemos otras asociadas. Entonces sí me parece muy interesante que los escuchemos, por lo tanto, insistir en el diagnóstico que se puede hacer en la realidad, aterrizado en la realidad. Y si ese diagnóstico nos lleva a hacer un cambio en la ley, porque ahorita se cuestionaba si era necesario o no, creo que si el diagnóstico nos lo pide, que se busque. Y si el diagnóstico pide que únicamente la ley se aplique, pues entonces que se aplique. Y hablando de voluntad, 2 o 3 cosas muy sencillas. Si uno ingresa a la página del IFT, sabemos que tienen algunas infografías en distintas lenguas, en distintos idiomas nacionales. Sin embargo, ahí arriba, en la página principal, arriba a la derecha, hay un link que dice seleccionar idioma. Y el único idioma a seleccionar es el español. ¿Por qué no poner ahí distintos idiomas que convivimos en esta nación? Aunque tuvieran menos información, aunque no estuviera toda la página traducida. Coincido con Maru en que el trámite a veces es difícil de seguir por quienes quieren tener una concesión indígena, por la mala conectividad de Internet, por la distancia, por el costo de viajar a la Ciudad de México. En estos momentos, por ejemplo, quien está en el área de telecomunicaciones en IFT, se nos desconectó por una mala conexión de Internet. Digo, mucho más sucede en las comunidades indígenas, desafortunadamente. Entonces, vayamos a escuchar sus voces, me parece que es importante. Por último, 2 puntos. La interferencia aérea y esta idea de dar una especie de concesión provisional a radios de baja frecuencia, probablemente sea una idea. El problema es que cuando algo es provisional, se queda ahí y estamos generando lagunas. Probablemente que sea una primera etapa para conseguir la concesión y que se les permita transmitir entre tanto cumplen lo demás, va. Pero dar una especie de 2 concesiones, una concesión de por mientras y otra definitiva, se me hace extraño, sobre todo porque estamos hablando, suponiendo que quieren trabajar con menos de 300 watts porque esto les alcanza, y a veces las condiciones de montaña no permiten que 300 watts sean suficientes para cubrir el área de la comunidad a la cual pertenecen. Por otro lado, la interferencia aérea se da más en las ciudades. Tal vez esa es la consideración que deberían de tomar, que ahí no hay tanto tránsito aéreo e incluso si hubiera más wattaje, no interfieren tanto con torres de control ni nada por el estilo. Y por último, los equipos en la bodega del IFT, que si se deben de otorgar o no, hay que recordar de dónde provienen esos equipos. Esos equipos provienen del decomiso a radios, y creo que lo que tiene que acabar antes que nada es la persecución a radios, la persecución de la cual hemos sido objetos muchos concesionarios realmente comunitarios e indígenas, que no se hizo el trámite de manera correcta tal vez, pero se persiguió, se decomisó, y no tanto a quién se le entregue ese equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Tuvimos justo una mesa solo con concesiones indígenas hoy a las 9 de la mañana, que está también subida a redes por si la quieren revisar, muy interesante. Y hay algunos de los compañeros que se quedaron a esta mesa. No sé si alguno de ellos quiera participar ahora. Aleida, no sé si estás ya con nosotros, creo que todavía no, pero había pedido antes la palabra, me parece, Maru. No sé si Maru estás por ahí también, Maru Chávez. Si quieres complementar algo de tus otras intervenciones.
Gracias, Xochitl. No había ¿No? pedido la palabra. Ah, No, gracias. perdón. Ok, muy bien. Entonces, no sé si alguien más quiera... Ah, ok, perfecto, Radio Nandía. Muy bien, adelante. Muchas gracias, me presento nuevamente, soy Guadalupe Blanco. Voy a usar solo audio porque aquí ya empezó a fallar la conectividad. Realmente un gusto haber estado en la mesa anterior donde compartimos la palabra a las hermanas radios indígenas y ahora estamos como en un conflicto existencial de ubicarnos en qué, pues, ¿no? Nos permitimos en la mañana leer este documento de 5 hojas, que ya lo con 10 minutos al menos. Sin embargo, lo que sí quiero como no dejar de mencionar es que quizá lo que observo aquí en las opiniones tan valiosas que se han vertido es que son como dos ámbitos o dos momentos que yo los ubico. Es el ámbito de las opiniones políticas que en ese ámbito es donde nosotros como Radio Nandía y como agremiados nos ubicamos al manifestar nuestras ideas en este documento. Opiniones políticas basadas en la experiencia de haber caminado el trámite de ser permisionados, de solicitar el refrendo que nunca llegó después de 6, 7 años que estuvo en el limbo, y nos alcanzó la reforma en 2013, 14. Entonces, y está la otra parte, el otro ámbito que yo ubico, que es como el ámbito técnico, las opiniones políticas, que es donde pienso que estamos, y las opiniones políticas, que es donde nosotros y filosóficas que se basan netamente en nuestra de convivir, de comunicar, etcétera, etcétera, etcétera. Las problemáticas que enfrentamos los medios indígenas en nuestras comunidades. Como ya se dijo, de comunicadoras y comunicadores por la defensa de sus territorios, lo que se ha dicho. Entonces, yo de pronto me pierdo porque no sé qué decir, sin embargo hay mucho que abonar, y entonces lo que yo pensaría, como muy a título personal, es que de qué manera encontramos ese hilo entre estas voces políticas y estas voces técnicas que nos permitan como llevar al lenguaje jurídico, técnico, legal, estas opiniones que hemos vertido desde nuestro documento ahí de 15 puntos. Porque pues digo, el tema de sostenibilidad, como lo sostenemos aquí en nuestro punto el punto 7 de nuestro documento, ya tenemos de por sí un modelo organizativo que garantiza la sostenibilidad en el tiempo de nuestros proyectos. Sin embargo, pues ahí convivimos con este otro ámbito legal que, como se decía al inicio, ¿cuál era la ventaja? Pues la ventaja es que no viene el ejército, hasta apunté otra palabra ahí, que las ventajas es que podemos tener recursos y que el ejército no venga. Tiene que ser sí un diálogo muy desmenuzado, de tal manera que lo que nosotros planteamos sí pueda manifestarse en un lenguaje técnico jurídico, y esto lo cuento porque antes de la reforma de 2014, en Oaxaca hicimos un grupo de trabajo en el que tuvimos el apoyo del entonces la Secretaría de los Asuntos de Pueblos Indígenas, en el que pues estos hermanos abogados que también han conocido y han transitado estos dos mundos, pues ahora sí que logran captar nuestras ideas y las manifiestan y las traducen, las escriben
en lenguaje jurídico. Ya con esto termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guadalupe. Tiene ahora la palabra Radio Hueshitza, por favor. ¿Sí lo pronuncié bien? Creo que sí. Adelante, por favor. Sí, lo que nos estamos dando cuenta es que cada vez que lo va pronunciando ya, lo va pronunciando muy Mejor, bien. voy mejorando. Fíjense que es interesante porque nada más con esta experiencia de escribirlo en nuestra lengua y no decir Radio Aire Zapoteco y que empezamos como a comunicarnos en nuestra propia lengua es muy interesante. Y la verdad, lo que se ve en el aspecto normativo es que, pues, la verdad a nosotros nos preocupa más, como radio, nos preocupa más la audiencia, o sea, nuestra gente. O sea, eso es lo que a veces no entendemos porque hay muchas cuestiones técnicas, hay muchas cuestiones como de contenidos. En el caso de nosotros, quien nos vigila seguido son nuestras autoridades comunitarias, inclusive hasta la forma de hablar. Entonces, pues tal vez, hasta estamos platicando ahorita aquí con los compañeros, es que esta cuestión experimental, pues hasta inclusive nos permite como esa apertura, pero hasta dónde se podría lograr eso. Y eso porque ahora, por ejemplo, para IFT, el que presentemos nuestras solicitudes, nuestras programaciones que estén en nuestra propia lengua, o sea, nosotros en el Shitza, hasta donde nos reconocen ese derecho de presentar la solicitud escrita en lengua Shitza. Pues entonces, esas dos cosas, y pues aquí nosotros somos los que nos vigilan, son las autoridades, las comunidades, nos van diciendo, inclusive somos nosotros los que nos interesa más el aspecto técnico, y cuando más gente en nuestra lengua nos está pidiendo, nuestras comunidades, que tenemos que llegar a más, o sea, hemos resuelto los problemas desde nosotros mismos con nuestras propias posibilidades. Yo lo único que digo es, no sé cuál o por qué hay muchos trabas cuando nosotros hemos podido resolver nuestros propios problemas y nos siguen poniendo reglas. Con que nos digan, ¿saben qué? Esa radio es reconocida por él o tiene derecho a acceder a ciertos recursos y punto. Nosotros nos encargaríamos de hacer. O sea, lo hemos hecho. 10 años llevamos aquí haciendo Radio Hueshitza, y quienes nos están vigilando, llevando cómo debe ser nuestra programación, es el pueblo Shitza. Entonces, esa ha sido como la experiencia de 10 años de estar haciendo radio. Y, por ejemplo, ahorita nos estamos moviendo con celdas solares. Por el costo de la luz, estamos interconectados a Comisión Federal de Electricidad. Y también ahora me pongo a pensar si dentro de IFT está tomando en cuenta las radios que están mitigando el impacto ambiental, ¿no? Entonces, todas esas cosas que tal vez se tomarían en cuenta. No sé si IFT va a tomar en cuenta software libre, ahora que está lo de la ley Monreal, porque nosotros nos basamos, todo nuestro sistema está en software libre, o nos van a pedir a fuerza que sea Windows. Entonces, ya como que rompe esa parte. Entonces, son muchas cosas como que deberían de ser tomar en cuenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo. Álvaro, por favor. Una disculpa por la falla técnica. No te preocupes, nos estabas platicando de los trámites. Si quieres retomar desde ahí o si quieres... Adelante. Sí, necesidad que se tuvo desde adentro para responder a las exigencias legítimas de todos los interesados. Este año duplicamos 2 direcciones de concesiones sociales comunitarias indígenas para duplicar la posibilidad, no se duplica exactamente, pero sí hacer un esfuerzo por redoblar y tener tiempos de respuesta mucho más amigables, más decorosos a las expectativas. Esto ha sido propiamente implementado a partir de este año, no se ha materializado como queremos, el esfuerzo va encaminado hacia allá, pues por la circunstancia en la que nos encontramos, y como ustedes saben, estamos ahorita con suspensión de plazos y términos.
aunque pues seguimos trabajando desde la distancia en la medida de lo posible. Y esto tiene que ver con los trámites que se van centralizando en la Ciudad de México. Hacía yo una referencia al programa que le llamamos en términos de acción comunitaria indígena para recibir estas solicitudes. Se comentaba el apoyo que pudiésemos tener en las delegaciones regionales que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o el propio INPI. Nos apoyamos en el INPI, donde hacemos propiamente esta sinergia en función del artículo 87. Ya en otras sesiones platicábamos los números que se han recibido, que han sido exponenciales a partir del ejercicio del 2019, contrastado con lo que se hizo para 2015, 2016, 17 y 18, o sea, en 4 años se obtuvieron 15 solicitudes de concesión indígena contra 60 que se recibieron en estas oficinas itinerantes de acompañamiento y seguimiento. Y es una tarea que buscamos sea institucionalizada por la forma de asignar los recursos internamente para tener esta capacidad de respuesta y pueda tener continuidad hacia futuro. No basta con recibir las solicitudes. De eso también somos muy conscientes. Es importante que se reciban, se les acompañe, se les guíe, tener una comunicación estrecha para concretar la asignación del espectro. Se comentaba de manera muy rápida sobre si habíamos recibido algunas solicitudes en lenguas originarias. No hemos recibido ninguna solicitud. Si esto sucediera, sería una obligación del instituto atenderla. Se trata de una lengua tan oficial legalmente como el español. Si esto se presentara, pues nosotros haremos los trabajos correspondientes por atenderla, dictaminarla y encauzarla hacia buen puerto. Por lo que se hace a estos perfiles que tienen de medir, de controlar o hacer acciones en favor del medio ambiente para reducir este impacto ambiental, pues no es porque pudiese medir o conceptualizar en vía administrativa para la asignación del trámite, pero sí nos ayuda a entender la dinámica del proyecto, dimensionarlo con este carácter indígena para que pues sea una forma de robustecer esta decisión que ha tomado el instituto, pero no es que sea un factor determinante, ayuda mucho en ello. Por lo que hace al software libre, pues el instituto no le corresponde determinar cuál es la plataforma que se está utilizando, si está siendo licenciado o es un software libre. Esto es propiamente una determinación por parte del propio solicitante concesionario de en qué forma lo puede estar utilizando u operando. Y este tipo de acciones, lo que quería también señalar al final, he sido un ejercicio por institucionalizar las diversas acciones facilitadoras para que queden documentadas en los lineamientos de concesionamiento. Estos ejercicios que he comentado de acercamiento, de flexibilización de criterios, tener principios antiformales de comunicación directa, inmediata con todos los interesados, hoy por hoy es un principio que está inmerso en tensión, pero no está roto en instrumentos. Es importante que actualicemos para darles este reconocimiento legal a lo administrativo. Sabemos que nosotros somos un área de trámite, un área revisora, pero existen diferentes instancias administrativas que corresponden a un aparato burocrático y es importante que las acciones que vayan encaminadas para robustecer el marco normativo de los medios comunitarios indígenas, pues encuentre un asidero normativo, un asidero legal que legitime esa actuación también administrativa. Hoy por hoy se trabaja en esta simplificación de los lineamientos y es hacia la dirección de lo que hemos comentado. Hasta aquí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Blanca, por favor. Gracias. Pues ya estamos a punto de cerrar. No sé si en los minutos que nos queda, Aleida no regresó, pero bueno, más bien informar a todas por si a quienes ustedes no se conectan a la mesa de y el viernes por los temas, informar a todas y a todos que el lunes nos vemos en la mesa de cierre y que después de la mesa de cierre vamos a estar en el proceso también de algunas entrevistas con algunos y algunos de ustedes para profundizar algunos temas. Y bueno, entonces, por lo menos quisiéramos en los minutos que quedan
aprovechar que está conectada esta participación que tuvimos de la radio Bushitza, espero haberlo pronunciado bien, de Osvaldo, aprovechar que contamos hoy con su presencia aquí y poder pedirle que, no sé, en los momentos que hay, nos amplíes un poquito, Osvaldo, esto que dices, ¿no? Nosotros hemos resuelto las cosas desde nosotros, desde la comunidad, incluso la vigilancia de lo que producimos y de lo que transmitimos la lleva a cabo la misma comunidad. En ese sentido, en esta relación pueblos indígenas, Estado, Osvaldo, ¿qué es lo que ustedes, además de lo que ya has planteado, si hay alguna otra precisión que pueda hacer en términos de lo que el Estado considera que debe y puede apoyar para que ese ecosistema de medios indígenas se desarrolle plenamente conforme a su propia determinación para desarrollarse? Me dice que mi conexión es inestable, no sé si me escuché, pero bueno, lo pongo si no aquí en el chat, cómo el Estado puede, sí que sí puede hacer el Estado, que sí le gustaría a los pueblos indígenas que el Estado haga. Si alguien más de los medios indígenas quiere tomar esta pregunta, adelante. Eso sería para cerrar y de mi parte me estaría despidiendo, agradeciendo a todos por su participación. Octavio, no sé si quieres comentar algo o si alguien más quisiera Osvaldo, comentar. a ver si nos escuchó. Bueno, ¿sí? ¿Alguien? ¿No? Pues parece que no hay más intervenciones. Alfonso, no sé si quieres comentar algo. Jesús y después Alfonso. Adelante, Jesús, por favor. Gracias, Xochitl. Brevemente, nada más para complementar lo que comentan nuestros compañeros. Es importante el tema del reconocimiento de los sistemas normativos indígenas. Es decir, como bien lo señalan, es fundamental que se entienda que a ellos los regula la misma comunidad, ¿no? Justo fue uno de los debates que se dio en el proceso de la reforma constitucional cuando hablábamos de por qué las figuras de consejos ciudadanos y no el reconocimiento de las figuras de consejos consultivos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está muy bien planteado por ellos. Yo creo que vale la pena volver a revisarlo y en todo caso, ahí radica parte del pleno ejercicio del reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús. Alfonso, ahora sí, para cerrar. Pues solo agradecer la participación de todos, creo que fue muy productiva como todas estas mesas han sido. Recordar que tenemos 2 mesas temáticas pendientes, que serían el día de mañana y el viernes, y reiterarles la invitación a todos que participen en la mesa de cierre el lunes 10, que de alguna manera cierra esta primera etapa de consulta, pero abre una nueva etapa que va a incluir la parte de las entrevistas y va a incluir un trabajo que trataríamos que fuera muy detallado y muy retroalimentado por todos ustedes, de ir precisando las propuestas ya con algo muy específico que pueda ser la conclusión de este diagnóstico de implementación y que nos permita llegar con políticas públicas muy precisas, con criterios de medición y de evaluación y ya con una estrategia incluso de comenzar a implementarlas para ver sobre la marcha qué ajustes, qué cambios, digamos, todos los temas ya muy detallados del ejercicio y evaluación de una política pública. Así que la mesa de cierre va a ser un poco cerrar esta primera etapa y abrir una segunda del proyecto. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias a todos. Antes de terminar, les voy a pedir, como al final de todas las mesas, que prendan por favor su cámara para tener un registro de todas las personas que estamos hoy aquí. Muchas gracias a todos y les recuerdo una vez más
que nos ayuden con sus recomendaciones para las mesas regionales. Va a ser muy interesante tener estas mesas ahora a través de estas plataformas porque pues nos podrán acompañar de varios países, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo. Voy a hacer la primera imagen de todos juntos. 1, 2. Espérenme que está entrando Adriana Labardini para la foto, para que se sume a la foto. Xochitl, sí, adelante. No damos la palabra a Osvaldo y a Bushitza, que les habíamos preguntado, porque a lo mejor sí nos escucharon. Bueno, preguntarles tal vez si querían responder. Sí, claro, nada más, bueno, si hay tiempo, nada más que sí. Ahí se cortó, ya no logramos captar bien la pregunta así como concreta. Se nos fue cortando, entonces ya no logramos. No sé si nos la pudieran repetir. ¿Cómo el Estado sí puede? ¿Cómo consideras que en todo esto que has señalado, cómo sí se podría apoyar el ecosistema de medios indígenas? ¿Qué mecanismos o acciones específicas sugerirían desde la experiencia de Bushit de telecomunicaciones indígenas comunitarias? Es que simplemente, sí, perdón, rapidito, simplemente con esta reforma que se está dando, el reconocimiento como sujetos de derechos, en materia de reforma, pues, de pueblos indígenas, que nos, o sea, así como muchas otras cosas ya lo hemos logrado, como por ejemplo los bienes comunales, así igualito estos bienes del espectro, pues, ¿no? O sea, que digan, bueno, órale, que nos dé más que nada, ¿no? O sea, un reconocimiento así completo, pleno. Los que estamos haciendo radio es parte de nuestra vida y fallar en las comunidades indígenas como esta parte de la vida es ser desterrado, pues, ¿no? Los que conocen las comunidades indígenas saben que quienes hacemos radio es parte de nuestra vida, es parte de nuestra familia y por lo tanto parte de nuestra comunidad. Simplemente que nos reconozcan uno, o bueno, si de plano, que dentro del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas haya un área exclusiva para de telecomunicación. No la hay. Hay infraestructura, hay educación, pero sí puede haber por esa vía alguien que verdaderamente se encargue de y el reconocimiento de esto que les digo, un reconocimiento pleno de todo lo que tenemos, desde el territorio, pero también del territorio del aire, ¿no? Por eso nosotros nos llamamos Bushitza, porque Bu quiere decir aire y Shitza es el territorio Shitza. Entonces, que nos reconozcan nuestro Bushitza, nuestro territorio del aire zapoteco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tuviera alguna intervención antes de cerrar. Bueno, parece que ahora sí ya no tenemos ninguna. Muchas gracias, Blanca. Ahora sí les pido, por favor, que prendan todos su cámara para tomar ahora sí la imagen de todos completos. Eso, muy bien. Con lo que nos queda de conectividad a todos, porque hoy parece que todos tuvimos un muy mal día de internet. Muy bien. Voy a tomar ahora 3, 2, 1. Muy bien. Muchas gracias. Denme un segundo más. Vamos por la segunda. 3, 2, 1. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente mesa, que es el día de mañana, a los que nos puedan acompañar. Hasta pronto y muy buenas tardes.